invitación que me han hecho para dar un poco alguna especie de, como de motivación a la participación en el diplomado. Yo he sido eh, relator en este programa durante, probablemente casi 10 años, haciendo módulos de norma técnica, tanto de generación y distribución, así que me ha tocado colaborar de bastante cerca con este programa. Y un poco en este papel medio docente, medio académico, hablar sobre este tema que tiene que ver con la flexibilidad regulatoria y cómo enfocamos estos ciertos principios en medio de la transición energética. Dentro de los temas que en algún momento conversábamos ahí con Cristian que podíamos presentar, me decía, oye, hablemos de tarifa y de lo que está pasando hoy día en el sector, sobre los impactos, etcétera, etcétera. Pero como son quizás noticias o temáticas muy interesantes por lo demás, pero que ya están ampliamente tocadas no solo en el ecosistema de nuestro sector, sino que mucho en prensa, obviamente en el Parlamento y me atrevo a decir prácticamente en los comedores de todos ustedes. Quizás no haya mucho que agregar a una temática muy, muy analizada en este momento. Así que me atreví un poco a salir del esquema o de la coyuntura nacional actual y hablar un poco de como principios bajo los cuales tenemos que analizar los cambios que debemos hacer a nuestra regulación sin perder el foco, porque básicamente esa es una de las herramientas que un programa como este debe entregar sus a sus alumnos, ¿ya? A las personas que están interesadas en entrar a relacionarse de manera mucho más profunda con la regulación económica, y en este caso específico con la regulación del sector eléctrico, no solo nacional, sino que internacional debido a las distintas realidades que tiene cada uno de los países de referencia, de estudio, etcétera, que nos sirven a veces para hacer algunas cosas. Entonces, un poco para motivar esta conversación, le quiero centrar en tres puntos. Este concepto de flexibilidad regulatoria, un poco qué es, ¿ya? Y cómo este margen va de la mano de la estabilidad regulatoria, va en contra de la estabilidad regulatoria, qué entendemos por flexibilidad, qué podríamos entender por flexibilidad y también por la famosa estabilidad regulatoria. Sobre innovación, ¿no? De cómo podemos llegar a determinar ciertas cosas, ciertas reglas para promover algunos elementos que queremos que estén presentes en la regulación futura o en el sistema eléctrico, en este caso, futuro. Y ya aterrizarlo un poco más al, hacia el final de esta conversación a los desafíos propios que tenemos en el sector eléctrico en el mediano y corto plazo. Hay dos personas que están en la sala de espera. No sé si alguien puede ir mirando para ir agregando a los que van apareciendo. Entonces, estamos con esta conversación, primero con este punto, que es de la flexibilidad regulatoria, pero antes de hablar de la flexibilidad regulatoria es un poco por qué regulamos, ¿ya? Y básicamente son por fallas de mercado. O sea, ¿qué tipos de fallos de mercado pueden haber? Estas externalidades, ¿ya? En este caso, por ejemplo, algo muy concreto que tiene que ver con externalidades que afectan al sector eléctrico pueden ser las medioambientales, la descarbonización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un nuevo elemento que no solamente el sector eléctrico da externalidades a distintos otros sectores, sino que también recibe externalidades desde otros zonas o puntos de interés de la economía, tanto nacional como internacional. La asimetría de información, que no todos los participantes tienen la información necesaria para poder participar de igual manera en el mercado. Que alguien tenga mucho poder de mercado en algún sector particular o porque estamos cuidando algún bien público, como puede ser el agua, como puede ser el mismo medio ambiente, como terreno, etcétera, etcétera. Entonces ahí cuando el Estado quiere regular, establece en alguna de estas cuatro categorías, pueden haber alguna quinta, etcétera, pero básicamente es cuando ocurre una falla de mercado y alguien tiene que corregirla
¿ya? Para dar una señal de competencia o de buen funcionamiento del mercado, si es que esta es competencia, monopolio natural, etcétera. Pero básicamente esa es la idea de por qué regulamos y hay que tenerlo bien presente. Eh, y aquí un poco podemos entrar a este concepto que es de la flexibilidad en la regulación económica. ¿Por qué queremos ser flexibles en la regulación? Y un poco, esta es una aproximación personal, ¿ya? Y es para hacer frente al dinamismo de la industria o al fenómeno que se busca regular. Si es un fenómeno que uno tiene que hacerse cambio rápido, pero no sabe cuál va a ser el derrotero que va a seguir en el futuro próximo, claro, uno jugársela con una regla que sea muy rígida, la verdad es que puede traer más problemas que soluciones. Pero también está el otro extremo, cuando uno quiere tener una herramienta un poco más amplia, la verdad es que los agentes también siempre buscan la certeza al momento de realizar inversiones, en el caso, por ejemplo, del sector eléctrico, o del comportamiento de las personas en cualquier otro aspecto de la economía, y no solamente de la economía, sino que también de aspectos de seguridad. Entonces, en este caso, ¿por qué se habla mucho de flexibilidad en regulación del sector eléctrico, particularmente hoy día? Es porque estamos frente a hechos que son bastante dinámicos, tecnológicos, sociales, etcétera, etcétera, que la herramienta o el diseño de la regulación vigente clásica, la verdad es que no es capaz de hacerse cargo. Entonces, hay voces en todo lado, prensa, seminarios, webinars, etcétera, etcétera, que están pidiendo esta flexibilidad en el sector energético, si que lo queremos aterrizar un poco al sector donde no estamos, donde todos nos sentimos más cómodos, quizás. Y en este punto de qué es lo que queremos o cómo implementamos esta flexibilidad regulatoria, nos encontramos con ciertas problemáticas. Porque en general, ¿ya? Si uno habla de flexibilidad, en general flexibilidad es más cara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la flexibilidad presenta distintos escenarios donde uno pondera distintos riesgos, ¿ya? Y por lo tanto tiende a quizás ser más cauto al momento de tomar decisiones. Muy simple, quizás algunos o alguna por ahí puede decir que el ejemplo no es el más certero, pero si yo quiero comprar un pasaje en una línea aérea y quiero tener la mayor flexibilidad posible de tratar de bajarme, por ejemplo, en el avión un día antes, si es que entiendo que puedo tener alguna casuística particular, ese pasaje es más caro, ¿ya? Por lo tanto, las flexibilidades o el tener distintas herramientas para atacar quizá un mismo fenómeno, obviamente tiene cierto desafío. Y en este caso, es como, ¿es verdad que lo que estamos buscando acá en el sector eléctrico en particular es flexibilidad regulatoria? Que poner alguna cuota, y por eso están esas como preguntas, poner una cuota de incerteza o de movilidad a las distintas reglas que podemos diseñar de cara al mediano y largo plazo, un poco quitar cierta estabilidad a los principios que hoy día rigen nuestro mercado y ponerle una dosis de riesgo adicional. Son cosas como que efectivamente están de la mano con esta flexibilidad regulatoria. Estamos conscientes de que esta necesidad viene acompañada quizás de estos tres parámetros que están ahí, porque de hecho, hace el día de ayer, claro, el día miércoles de ayer, un conversatorio bastante interesante en la Universidad de Chile sobre modificaciones regulatorias de cara a la descarbonización. Y efectivamente se hablaba de la necesidad de flexibilidad regulatoria, pero en un mismo panel, en una misma conversación, incluso, no sin ánimo de polemizar, pero claro, una misma entidad en un momento pedía flexibilidad regulatoria, pero 2 segundos después pues, hablaba de estabilidad. Son principios que chocan, que si es que quiero flexibilidad, la verdad es que la estabilidad la voy a perder. Y yo creo que no es ese el tipo de flexibilidad regulatoria que estamos buscando. Esa es una opinión personal. Sino lo que estamos tratando de establecer es la mayor cantidad de herramientas conocidas posibles para enfrentar los distintos desafíos, en este caso de la transición energética. No se trata de ir inventando,
y de ir cambiando en tiempos regulatorios cortos, que son 4 o 5 años, pero sí que desde un primer momento por lo menos exista un amplio toolkit de cosas que podamos apretar en caso de que ciertas cosas no salgan como estamos esperando. Pero son herramientas conocidas, ¿ya? Entonces el desafío de tratar de determinar una sola caja que vaya a tratar de solucionar un problema particular, una falla de mercado en particular, la verdad es que en este tiempo no estaría, no, o no podría ser algo que nos satisfaga considerando este dinamismo social, ambiental, tecnológico que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, un poco el desafío o las necesidades regulatorias para hacer frente a ese dinamismo no están por dar incerteza, menos quitarle estabilidad a un sector que una de las características principales es buscar estabilidad, sobre todo para la inversión y también para las personas en cuanto a los costos que debemos asumir para afrontar este nuevo diseño, este 2.0 de la regulación, y menos claramente aumentar los riesgos. Entonces, yo me quedo personalmente con el mensaje, y es el que les quiero transmitir, que esta flexibilidad regulatoria no quiere decir que las reglas vayan cambiando eh, rápido, sino de contar desde un principio con la mayor cantidad de herramientas disponibles para ir tomando decisiones a medida que esto vaya avanzando. Y obviamente respetar, o quizás ir mirando que los cambios regulatorios deben tener un periodo de incubación, de prueba y de evaluación para que una vez que pase eso, cualquiera puede tener una opinión de cuántos años pueden ser, eh, ir haciendo las modificaciones rápidamente. Ejemplos de quizás de rápidas modificaciones, donde ya estamos viendo resultados. La ley de transmisión o la ley corta uno y 2 que entraron dentro del aspecto de transmisión, específicamente la ley corta uno que fue el 2004, fue revisada 12 años después. Y hoy día ya estamos viendo un nuevo elemento que mejorar en una ley de transición energética que hoy día está en la sede legislativa. ¿Después de cuánto? 8 años. Por lo tanto, parece que son tiempos, podrían ser razonables para ir evaluando ciertas cosas. ¿Ya? Esperar 40 años, como en el caso de la distribución, probablemente no lo sea. Entonces, ahí hay que ir, obviamente, sintonizando cuáles son los timings, dependiendo de los objetivos que se van implementando a través de esta regulación flexible, que para mí es tener más opciones y más alternativas que cambios, ¿no? Desde un principio. Ahora, claro, suena, este no es una presentación con soluciones, ¿ya? Sino que más con preguntas. Entonces, eh, ¿cómo implementamos esta flexibilidad o cuáles son las distintas barreras, o mejor que dicho, qué barreras, etapas que tienen que ir cumpliendo un desarrollo regulatorio? ¿Ya? Entonces, primero, identificar el objetivo que se quiere regular. ¿Cuál es la falla de mercado que uno quiere solucionar? Y ahí no hay que perderse mucho. Hay que ir como a esta lista que les ponía, que vimos en el principio, de cuáles son las distintas fallas de mercado, identificarle y decir, esto es lo que pasa y esto es lo que hay que solucionar. ¿Ya? Por lo tanto, la regulación tiene que tener muy, muy clara cuál es la tecla que quiere apretar para ver qué es el elemento que quiere solucionar. Eso no hay mucha duda en ello. Primero, perdón, en segundo lugar, el diseño de análisis para ese problema que queremos solucionar. Y desde qué perspectiva lo queremos hacer. Y aquí hago mención a un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama Inteligencia Regulatoria. Abajo está el título, de Julián López Murcia, un libro bastante nuevo, ¿ya? Que aunque esta teoría o estos principios, estas perspectivas no son propias, pero las desarrolla muy bien en el libro, que habla de 4 elementos o 4 formas de establecer regulación desde parte de aquellos que la implementan, en este caso el Estado, que puede ser jerárquica, que es que desde arriba, desde una visión eh, perdón, top-down, ve al regulado y busca mover al regulado a través de ciertas reglas hacia el objetivo
propuesto. Y por lo tanto necesita mucho monitoreo y control por parte de, en este caso, la organización reguladora. La igualitaria, que se da más bien a nivel de pares, ¿ya? En cuanto, donde sus principales herramientas son el consenso y la negociación entre aquellos que ven la necesidad de regulación y proponen alguna regla de comportamiento. Por eso se llama a nivel igualitario. La individualista, donde no se mandan mensajes un poco al mercado en general, sino a individuos particulares, que pueden ser empresas o personas comunes y corrientes. Entonces, los incentivos van puestos directamente a aquellas personas o entidades que desarrollan la actividad económica, pero de manera particular. Y la fatalista, que tiene ese nombre así de particular, pero eh, no es que sea un fatal, tal como el nombre lo dice, sino que dice, lo que menciona esta perspectiva es que cada problema, cada falla de mercado es única y tiene que tener una solución particular, ¿no? Por lo tanto, no pueden aplicarse recetas y se llama fatalista porque básicamente como hay tantas fallas de mercado en tantos mercados y aplicar una por una distintas soluciones, la verdad es que es muy costoso. Entonces, por eso es como un gran problema cuando uno detecta que el problema a solucionar es único y necesita una herramienta. Entonces, identificado el objetivo y también ver desde qué perspectiva se puede enfrentar, en que no son excluyentes, no es que uno opte por la jerárquica, la igualitaria, etcétera, etcétera, pueden haber alguna mixtura entre todas ellas. Llegamos a la parte donde ya hay que un poco buscar la evidencia necesaria para promover ese diseño. Entonces, quizás lo más, eh, ¿dónde vamos a buscar esa evidencia? Bueno, lo más clásico es la regulación comparada, donde uno va a buscar que alguien ya lo hizo y quiere ver cómo lo resultó y después lo adapta un poco para que funcione en el país. Pero en este caso de la transición energética y del dinamismo tecnológico, etcétera, etcétera, esto es noticia fresca prácticamente en todo el mundo. Algunos pueden ir más avanzados que otros, pero es cosa de años, ¿no? No es que lleven mucho tiempo en esta problemática y en la búsqueda de la solucionática, que sigamos la misma lógica. Pero sí, para la regulación es necesaria evidencia y ir a buscar efectivamente dónde están en la regulación comparada y si no existe la regulación comparada, crear los espacios necesarios para que esto de alguna manera acotada se pueda aprobar y por eso seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces hablar de los sandbox regulatorios, en que uno puede ir probando, quizás para los más o sea, no, para los electricistas más profundos, una bobina regular, una bobina exploratoria en el motor para ver cómo se comporta y analizar un poco el comportamiento de los distintos agentes en un ambiente acotado y contenido. Quizá en caso, algunas reflexiones acerca de estas dos cosas. La regulación comparada, nos gusta compararnos con países que están en la vanguardia, en este caso, no sé, ingleses, eh, Comunidad Europea en general, Australia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, aquellos que están un poco a la vanguardia de los desafíos de la transición energética, pero a veces tenemos desafíos tan básicos que tienen que ver con electrificación y cómo proveer ciertos comportamientos y ciertos impactos de una electrificación masiva, donde quizás hay otros países como la India o incluso algunos países de África que tienen gran conocimiento en impactos rápidos de la masificación de la energía eléctrica. Entonces, hay que saber exactamente dónde buscar cuando uno quiere probar o comprobar alguna elemento regulatorio que ya está siendo aplicado. Entonces, como no nos dijimos o que no solamente nos llamen la atención aquellos países desarrollados, sino que nos llamen la atención los países que tienen experiencia y desarrollo de experiencia generalmente no necesariamente van de la mano. Y en el caso de los sandbox, hay algunos países, como el caso, por ejemplo, de Colombia, que ya establece a nivel legal, y no solamente para el sector eléctrico, sino que para distintas ramas de la economía, el desarrollo de espacios de sandbox regulatorios. Quizá uno de los ejemplos más particulares acá en Chile,
fue la reforma procesal penal, donde se fue viendo por distintas ciudades, por distintas etapas, y finalmente se llegó a la región metropolitana para establecer el tipo de justicia que conocemos hoy en día, en un proceso que duró bastante años. Entonces, en el sector energético, tanto por tecnología, algunas tecnologías que no están debidamente probadas o están probadas solamente a nivel laboratorio y cómo pueden impactar en el servicio eléctrico, es posible crear algún, como digo, ambiente contenido para su prueba. Por supuesto que es posible. Algunos elementos más económicos, como quizás, si es que hay algún o alguna que esté ahí monitoreando la comercialización de energía, ¿es posible liberar el mercado de manera completa en nuestro país? No lo sé. ¿Eh? ¿Podríamos probar en alguna comuna o ciudad particular cómo funcionaría este esquema para ir afinando y después irlo expandiendo, extendiendo a las distintas ciudades y regiones del país? Por supuesto que es posible. Entonces, ahí es donde el sandbox, y que obviamente tiene que tener una habilitación superior para poder hacer o poner en práctica estos esquemas, son necesarios. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir, porque la regulación necesita de evidencia a través, como les comentaba, de la regulación comparada o a través de otros espacios contenidos para probar y testear algunas soluciones particulares. Y obviamente algo que no está aquí, que no es parte de la implementación, pero sí del monitoreo de las herramientas que nos van a dar la visibilidad de ir tomando decisiones para ir modificando los patrones de los diseños primarios de regulación, obviamente son los impactos regulatorios, tanto en una primera parte de implementación, de efectos esperados, pero también paulatinamente para poder ir corrigiendo todo lo posible de manera rápida. O sea, no hay, dado el dinamismo, no hay mucho tiempo para, para esperar tomar acciones cuando uno ve ciertas cosas que pueden ser mejoradas en la regulación en general. ¿Ya? Teniendo este contexto de qué es esta flexibilidad regulatoria, cómo entiendo yo, y ahí insisto, una opinión personal, qué significa esta flexibilidad regulatoria y cómo la podemos ir implementando a través de las distintas etapas de desarrollo regulatorio, es un poco ya aterrizar esto a nuestro sector, ¿ya? Porque ¿qué es lo que se viene en materia y por qué necesitamos flexibilidad regulatoria? Y hay 6 parámetros que probablemente, o 6, pueden haber más, ¿no? Pero 6 fenómenos que sí nos dicen, oh, aquí hay que ir modificando, hay que ir evaluando ciertos cambios. Primero, la penetración de energía renovable. Eso ya no es sorpresa para todos, ya llevamos 10 años desde que básicamente se empieza a expandir la energía eólica y la energía solar de manera exponencial, por lo tanto ya eso no es una novedad. Y quizá el principal punto que funcionó hasta cierto nivel, pero ya es un problema, es esta cuantificación, o mejor dicho, antes de cuantificación, esta definición del costo de la energía versus el valor de la energía o la potencia. Y esta discusión de si es que migramos a un mercado de oferta o si es que se puede mejorar o quedarnos básicamente en nuestro mercado de costo auditado, que no hay que perder de vista cuál es la principal misión o objetivo de la implementación del mercado, de un mercado de oferta. El mercado de oferta es un mercado marginalista, he escuchado muchas veces y seguramente ustedes también, de que hay que cambiar el marginalismo. Tenemos un marginalismo basado en costo auditado y vamos a pasar, en caso que esto pase todos los test, a un marginalismo en base a ofertas, por lo tanto, cambio en el marginalismo no hay, solamente en una manera de determinar cuáles son los costos o el precio marginal en las distintas etapas del día, ya sea por oferta o como lo tenemos hoy día por mercado, por costo auditado. El mercado de oferta no es un objetivo per se, ¿ya? El objetivo es que los costos de las energías renovables no representan en ciertos momentos de la operación del sistema el valor que tiene esa energía. El mercado de oferta no va a resolver el costo marginal ese, ¿ya?
Hay países que tienen mercado oferta y tienen escenarios de costos marginales cero, porque el valor de la energía es nulo en algunos momentos. Incluso puede ser negativo y eso está eh, ampliamente establecido en distintas literaturas y realidades internacionales. Eh, pero hay otros momentos en que no tiene, pese a que su costo, ¿ya? Porque tanto el sol es abundante y el viento es abundante, pareciera ser cero, el valor de la energía es una cosa, es distinto. Entonces ahí hay un fenómeno que va a buscar qué hacemos con esta diferencia entre costo y valor de la energía en presencia de altas centrales renovables, ¿no? Variables. Infraestructura, planificación y desarrollo, cómo vamos adaptando los distintos tiempos de desarrollo de infraestructura clásica, digamos líneas de transmisión y otros equipamientos de esas características, porque el dinamismo del mercado, del dinamismo del desarrollo de la generación no va en sintonía con el desarrollo de infraestructura, ¿ya? Por distintos tipos, distintos problemas, sociales, ambientales, económicos, internacionales, etcétera, etcétera. La generación está llegando primero que la infraestructura, por lo tanto, hay que adaptar, ¿no? Teniendo en consideración que probablemente la infraestructura no va, o los tiempos bajo los cuales la estamos desarrollando hoy día, van a ser una realidad en el futuro por los estándares que hoy día está teniendo el medio ambiente y la sociedad para el desarrollo de estos. Así que ahí, obviamente, hay un punto donde va amarrado bien con el que está inmediatamente abajo de infraestructura, que tiene que ser, que es la tecnología y la inteligencia operativa. ¿Será el desarrollo de infraestructura clásica la solución o inteligencia operativa o algunos otros elementos que nos den dinamismo a la operación de la infraestructura la solución para no estar esperando 7, 10 años en el desarrollo de subestaciones, líneas particulares que vengan a dar soluciones de la manera, digamos, clásica? Clásico no es malo, pero clásico, de cómo desarrollamos nuestro sistema. Almacenamiento, y lo puse ahí, es necesario decir algo de la necesidad de almacenamiento, y creo que sabemos que ahí tenemos un desafío importante de dar las señales para que el almacenamiento tome el lugar rápidamente que debe tener en el sistema pronto, en el mediano y en el largo plazo. Descarbonización, una salida de ciertas tecnologías. Hoy día ya hay un plan de descarbonización, cuanto centrales de carbón, pero también a la disminución de emisiones. Por lo tanto, no tenemos solamente metas nacionales, sino que mundiales para ir avanzando en esos propósitos, y eso nos cambia, obviamente, las características de la matriz y los distintos servicios sistémicos. No lo voy a poner como servicios complementarios, llamémoslo como servicios sistémicos, por tanto, que brindan ciertas tecnologías y que tienen que ser provistos ahora por energías renovables, o por nueva tecnología, o por la infraestructura, o por el almacenamiento. Entonces, al final todas estas cosas están un poco interconectadas. Y por último, la demanda, señales directas a los usuarios, porque efectivamente el costo marginal es aquel, la forma más barata de producir el kilowatt hora extra, ¿ya? Pero también es la forma más barata de disminuir ese kilowatt hora extra. No solamente habla de aumentar, sino que también de disminuir, y ahí la demanda tiene un papel relevante en cuanto, si tiene una señal de precio bien definida, puede tomar decisiones, y a veces la necesidad de consumo no basta con el aumento de la generación, sino que también puede ser tomada como una gestión de los procesos propios de los distintos agentes del sector, ¿ya? No solamente en el consumo de energía y potencia, sino también en la prestación de otro tipo de servicios sistémicos que tienen que ver con regulación de frecuencia y otras cosas en caso de contingencia en el sistema. Entonces, todo lo que conversábamos en la primera parte, o lo que les señalé en la primera parte, ahora tiene que ser aplicada a estos, al menos a estos 6 desafíos regulatorios que nos impone esta transición energética acá en Chile, y también en gran parte de los países o sea, más que gran parte, y en todos aquellos países que están viviendo una situación similar a la nuestra. Para ir un poco cerrando, como les dije, esta no es una
una, una presentación de preguntas y respuestas, sino que solamente de dudas. Eh, algunos puntos finales. No olvidar el fin de la regulación, ¿ya? La regulación tiene un objetivo que tiene que ver con la solución de fallas de mercado, ¿ya? Aplicando ciertas reglas metodológicas que tienen los distintos sectores económicos. Regulación no es saber leyes, reglamentos y normas de memoria, ¿ya? Eh, Todo lo contrario, es crear, ¿no? Entonces, por eso un poco ahí va de la mano de la motivación de las características de este programa de estudio en cuanto a las herramientas que puede dar a los distintos alumnos y alumnas que lo tomen para buscar eso. ¿No? Insisto, no solamente conocer ni citar de memoria ciertas normas, sino que, aparte de saber cómo aplicarlas, saber dónde aprietan los zapatos y cuáles son las distintas cosas que se pueden hacer para ir adaptándolas, de acuerdo a lo que hemos ido conversando todo esto. Y importante que la regulación necesita de evidencia, es economía, ¿ya? Es ciencia social, es ciencia, ¿ya? Social, pero es ciencia. Entonces, necesita de cierta metodología para ir probando qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos eso. A través de lo que comentamos, si alguien ya lo hizo, por regulación comparada, de ir a buscar efectivamente el ejemplo que nos sirve, ¿ya? Y no dejarnos, insisto, de repente en buscar solamente los países desarrollados porque pareciera que nosotros queremos ser desarrollados también. No, hay países que van por una vía paralela a la nuestra y tienen problemas quizás mucho más profundos, pero tienen soluciones también bastante interesantes en cuanto a acceso y operación de redes, por ejemplo, de distribución. Y si no está la regulación comparada, la posibilidad de probar a través de estos famosos sandbox y darnos el espacio y que la regulación sea el espacio de permitir no solamente al sector eléctrico, sino que a los distintos sectores económicos de testear ciertas soluciones y probar de manera acotada los distintos efectos y eso ir ampliándolo, pero ya sabiendo qué es lo que está pasando y haciendo mejoras continuas en las distintas etapas de la aplicación. Así que con eso termino, quizás como consejo, puntos finales, y les doy las gracias por haberme escuchado durante este rato y también abrir el